Barcelona Televisión patrocina este programa. ¿Existen enfermedades crónicas reversibles? Te doy la bienvenida a un nuevo programa del Rincón Vida Más Sana. Hoy tenemos, como veis, un nuevo panorama. Hoy estamos online. Hoy Ana y yo estamos online porque, bueno, pues hemos decidido que algún día pues lo haremos así para cambiar un poquito la dinámica del programa, ¿no? Que nos gusta ahí. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Oye, yo te echo de menos ahí en directo, Sí, es diferente. Es diferente. Pero bueno, está bien. Bueno, hoy tratamos un tema, bueno, todos los temas que tratamos son bastante interesantes, ¿no? Porque nadie habla de estas cosas. Pero hoy, este título, ¿existen enfermedades crónicas reversibles? A ver, ¿a qué nos queremos referir? Vale, las enfermedades son crónicas, a veces o no, ¿no? Nos hacen esa clasificación de lo crónico es lo que dura más tiempo y tiene tendencia a no parar, y lo agudo, la enfermedad aguda, es que puede ser el resfriado, la gripe, algo que es transitorio, que empieza y termina y tú recuperas tu salud. Entonces, cuando hablamos de lo crónico, un poquito el aprendizaje que tenemos y lo que queda implícito ahí es que hay cronicidad, ¿no? Enfermedad crónica, hay cronicidad y por lo tanto eso lleva pues a no tener un paro en el tiempo. Y un poquito comentar hoy que eso es algo incorrecto en el fondo, porque cuando decimos enfermedad crónica, muchas veces nos referimos más a cómo es la medicación o el tratamiento para esa enfermedad que lo que es realmente la naturaleza de la enfermedad. Ah, interesante esto. Fíjate, ¿qué dos distinciones, ¿no? Porque al final, bueno, cuando hablamos de una enfermedad crónica, es como que se queda ahí, ¿no? Que está... Que no se va. Sí. Exacto. Sí. Pero mira, ya volvemos otra vez como lo que decíamos el otro día. Las palabras, o cómo lo decimos, ¿no? Crónico. ¿Qué es crónico? ¿Que se queda ahí, que no se va, que está enquistado, ¿qué? Y después, ¿qué es lo que es crónico? ¿No? En realidad, enfermedad crónica, ¿crónica en qué sentido? ¿No? Estamos viendo que la mayoría, hay muchos tipos de enfermedades, muchos tipos de situaciones, y cada enfermedad en cada persona puede ser un poquitín diferente. Estamos viendo y detectando que la cronicidad sobre todo está vinculada al tratamiento y no tanto a la enfermedad. Entonces, cuando tú tratas la enfermedad y haces un tratamiento crónico, la enfermedad es crónica. Cuando tú tratas la enfermedad y haces un tratamiento de cambios de hábitos, de mejora a nivel un poquito más si quieres en lo profundo, no tan sintomático o no tan de sostener o de sustituir, esa enfermedad puede quedarse ahí habiendo mejoras o puedes conseguir que se transforme en otra situación y por tanto ya no reciba ese nombre de enfermedad. Ah, amigo, mira, qué bueno esto que acabas de decir. Porque claro, entonces al final la enfermedad crónica se basa en el tratamiento. La enfermedad crónica recibe, al menos a nivel de visión convencional, que significa medicina, la oficializada, la que tenemos en hospitales de atención primaria, la enfermedad crónica la entendemos como una enfermedad que necesita un tratamiento crónico. Vale. Entonces, por eso es crónica. ¿Por qué? Porque en realidad ha habido unos cambios en el organismo que son físico-químicos, que se pueden detectar, se pueden objetivar, los puedes utilizar para establecer un diagnóstico. Pues tú tienes esto, te veo esto, tienes esta enfermedad. Y esta enfermedad es crónica porque el tratamiento que yo te voy a dar es para toda la vida. Pero, aunque es cierto que algunas enfermedades o situaciones de falta de salud tienen tendencia a estar permanentes y a empeorar, y es cierto, y no vamos a decir lo contrario, muchas veces cuando decimos tú tienes una enfermedad
y es crónica, nos estamos refiriendo a que el tratamiento que necesitas, desde mi tratamiento, es para toda la vida. Que la enfermedad, en realidad, es un estado, como decía, el otro día lo comentábamos, creo, es un estado de... Es una forma de estar, es un estado de existencia. Enfermedad no es un concepto abstracto. Entonces, desde ahí, todo estado de salud o de enfermedad evoluciona en el tiempo. No hay nada que permanezca igual para siempre. Entonces, lo que permanece igual para siempre es el tipo de tratamiento para ese nombre de enfermedad. La enfermedad va evolucionando, muchas veces va empeorando, muchas veces va evolucionando en el sentido de que aparecen otros temas. Y a veces, según lo que hagamos, depende del tratamiento, puede haber mejoras que incluso nos hagan variar ese nombre de enfermedad. Entonces, al final, el tema crónico se puede revertir. Dependerá de qué realmente esté pasando a nivel de cambios físico-químicos de salud y sintomatología, que es lo que hay, ¿no? ¿Qué nombre le hemos puesto? ¿Y qué tratamiento utilizamos? Depende de estas tres cosas. De cómo está la persona y qué persona es. Pues me dices, una enfermedad a los 20 años no es igual que una enfermedad a los 60. Entonces, nombre y apellidos, tipo de enfermedad en cuanto a nombre de la enfermedad y tipo de tratamiento que asocias. Estos tres aspectos van a determinar que realmente sea crónica, irreversible o no. Esto dejando de lado, es cierto, que en según qué momentos ya de estados de salud, cuando ya pierdes un órgano, cuando ya tienes mucha muerte celular, cuando hay muchísima inflamación, cuando ya no hay control, evidentemente que existe ese factor de cronicidad. Ya desde el punto de vista natural, eso tiende a ser crónico. Sí, es cierto, no estamos diciendo lo contrario. Yo me refiero sobre todo a los inicios de enfermedades crónicas, que son inicios progresivos. Esas enfermedades pues van a depender mucho de quién las sufre, en qué momento y qué tratamiento vayamos a hacer para que podamos intentar cierta mejora y reversión, sobre todo en enfermedades metabólicas o inflamatorias. Vale. ¿Qué tipo de enfermedades podríamos destacar en crónico o las más importantes? Sí, las que llamamos epidémicas, que son súper frecuentes hoy en día en sociedades, pues sobre todo zonas urbanas y colectivos pues industrializados, ¿no? Son las metabólicas, tenemos la diabetes, si queremos, como ejemplo, y también tenemos las que tienen que ver con el sistema cardiovascular, que podemos decir, pues hablar de la hipertensión, si quieres. Y después están las enfermedades inflamatorias, donde hay naturalezas autoinmunes o no, ¿no? Esa inflamación puede ser diferente, que si las intolerancias, las alergias, las autoinmunidades, la inflamación de articulación, eso también es muy frecuente y sería otro ejemplo de un tipo de enfermedad que tiende a la cronicidad o los tratamientos tienden a la cronicidad. Entonces, son enfermedades las que tienen que ver con metabolismo, inflamación y sistema cardiovascular que tienen mejoría, sobre todo si están al principio y si hay unos cambios globales bien establecidos. ¿Qué enfermedades no tienen tanta tendencia a la mejora? Pues evidentemente cuando hablamos de neoplasias o cáncer, pues ahí, cuidadín. También dependerá del tipo de persona y de qué momento detectamos, ¿no? Pero sí que ahí, aunque nos gustaría pensar que puede haber una reversión, y hay casos de reversión, la gran mayoría de personas tienden a la cronicidad o tienden a necesitar, ahí sí, pues un tratamiento más radical, ¿sí? Y después tenemos la parte de hecho ya lo he dicho, ¿no? Con la inflamación, de trastornos inmunológicos, infecciones crónicas. Estamos mucho en el tema de lo microbiológico, el microbio, y ahí pues ahora es bastante frecuente también. Estas enfermedades infecciosas tienden a causar un caos a nivel orgánico en cuanto a microbiota, flora, en cuanto al sistema inmune que se cronifica y tenemos que hacer muchos cambios, pero también pueden ser mejorables. Entonces yo te diría que lo menos mejorable es cuando nos falta el órgano, evidentemente no lo podemos mejorar, ya nos falta. Cuando nos falta la función de un órgano, tengo vesícula biliar, pero ya no genero muy poca bilis, pues también es bastante difícil. O el páncreas ya no genera casi insulina, aunque esté ahí ese páncreas, esto también es bastante difícil de revertir. Y después cuando tenemos cambios celulares muy importantes, lo que llamamos cáncer, eso es lo más complejo. No entro ya en el aspecto emocional, psicológico, no entro ahí, que ahí tendríamos
Sí, ahí iremos entrando. No sé si ahí puedes tú decir más que yo, en el sentido de que ahí sí que es más complejo, ¿no? Si puede ser reversible o no. Dependerá mucho del entorno, del contexto, del tratamiento, de la posibilidad de la persona realmente hacer unos cambios, ¿no? Es complejo. Pero sí que sabemos que algunos estados emocionales no muy graves, patológicos, de gran desconexión, muchos estados son muy mejorables. Mucho. Y además, te digo, hay muchas alergias que son emocionales. Sí. Brutal. Yo no sé si lo diría así, realmente. Yo lo expreso como que dentro de la situación de alergia, que sí que es verdad que muchas veces hay un factor emocional clarísimo y otras veces la emoción participa como disparador, como empeorar, ¿no? Pero sí, normalmente sí que hay un factor emocional implicado, ya sea como causa o como factor disparador o como factor agravador. Es que lo que llamamos alergia es una respuesta del sistema inmune de las defensas que está muy vinculado a lo que llamamos terreno, que es el estado global de la persona. Cuando tú tienes un sistema inmune tenso, hiperactivado, porque hay un sistema nervioso que también tiene una desproporción de neurotransmisores y tal, donde no hay descanso, donde hay mucho estrés, donde hay mucho enfado, pues claro, este sistema inmune responde a ese organismo, ¿no? Con mayor intolerancia. Claro, es lo que comentabas en el programa anterior, que estuvimos hablando de las enfermedades infecciosas y comentaste lo del herpes, ¿no? Por ejemplo, que cuando hay mucho, o sea, que hay mucha gente que dice que, oye, es que me sale un herpes, ya has hecho algo, o ya, ¿dónde habrás metido la boca, no? En ese caso. Sí. Pero la mayoría, por ejemplo, de los herpes labiales, tienden a la mayoría ser del tema del estrés. Entonces ahí ya tenemos un tema emocional, ¿no? Que al final, pues el tema emocional por algún lado tiene que salir. Sí, se expresa, sí. Y si no lo hace a nivel de conductas, seguramente lo expresa a nivel fisiológico, ese estrés. Ah. El estrés, de todas formas, y yo lo conozco en pacientes, se puede sentir solo a nivel corporal, pero también es estrés, ¿no? Y ese estrés tuyo. Pues puedes sentir tensión, contractura, que hay cosas que están como estancadas y van lentas, como la digestión. Esto ya es estrés fisiológico. Y hay personas que no vinculan una emoción directa, pero sí que hay una tensión en su vida, ¿no? Puede ser que no lo sientan como tristeza o no me ha pasado nada. Sí que hay una tensión. Y es que como mínimo el día a día nos lleva a retos, ¿no? Como mínimo, ¿no? A la adaptación continua. Sí, a la adaptación continua, a los cambios, a que te encuentras algo y dices, a ver, ¿cómo hago con esto? ¿No? Ajá. ¿Cómo actúo? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo estamos en constante, ¿no? Estamos como el semáforo. Sí. O sea, vamos, Sí. ¿verdad? Sí. Somos como un semáforo. Vamos de verde, ámbar y rojo. Ya, cuando hay rojo ya. Y al cabo de un rato del rojo, es verdad, tenemos la gran suerte de que normalmente aparece el verde otra vez, como lo de la tormenta, ¿eh? Después de la tormenta. Sí que es cierto que hay retos, hay contextos, hay situaciones que nos van a tensionar, seguramente, a los que tenemos que adaptarnos. Muchas veces no todas las luchas las podemos ganar, habrá cosas que no nos gusten. Entonces, todo esto tensiona mi organismo a nivel físico también. Y es estrés físico, es estrés fisiológico, es estrés orgánico, ¿no? Mi hígado está más tenso porque mi sangre va a otra velocidad, ¿no? Todo cambia. Y desde ahí, esto también es un estrés importante en el sentido de la enfermedad, ¿no? Pues esa hipertensión o esa diabetes, ahí ha habido factores de estrés y factores de tensión. Y esto es mejorable. Otra cosa es que mi páncreas ya no hace en la diabetes, ¿eh? No hace nada de insulina. Dices, bueno, eso va a costar un poco más, entonces realmente que sea diferente. Pero vivido con tensiones de una manera, vivido sin tanta tensiones de otra manera. Entonces ahí sí que hay reversibilidad. En ese sentido de, ¿será posible hacer cambios de hábitos, hacer cambios de cómo yo me adapto en el día a día? ¿Será posible hacer cambios a nivel de descanso? Y todo esto ya será
aunque lo sigan llamando diabetes, que ya veremos, ya será una diabetes diferente. Que eso también es un concepto que quería transmitir hoy Raquel. El nombre de una enfermedad crónica es un nombre, ¿no? Diabetes. Pero qué diferente puede ser ese nombre en un contexto completamente diferente. Y también tenemos que darle importancia a esto. No solamente se trata de tener o no tener una enfermedad, sino se trata de cómo la vivimos, cómo la gestionamos, cómo hacemos, qué hacemos, aunque tengamos ese nombre de enfermedad. Claro, eso es súper importante y además, antes de hablar de esto, cómo la gestionamos, cómo hacemos, has hablado de hipertensión, de diabetes. Son dos puntos, bueno, que yo creo que son la mayor de enfermedades crónicas que hay y cada vez hay más. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo se llega a este tipo de enfermedad tan crónica y tan como arraigada, ¿no? Porque hay muchas personas que ya lo tienen pues eso, muy crónico desde hace mucho tiempo, incluso años. La cronicidad pide cronicidad antes, es decir, para conseguir algo en tu organismo que tienda a ser muy crónico, antes tiene que haber muchos años de hornearlo, ¿no? Vale. Entonces, es cierto que eso no sale como una seta de un día para otro, entonces, estas enfermedades que tienen a tanta cronicidad, que son tan frecuentes, nos explicamos de momento, estamos muy ahí, de que eso procede sobre todo de hábitos, de estrés, de alimentación, pero aparte de todo esto decimos que hay cambios metabólicos que tienen que ver con oxidarnos, con inflamarnos, con la resistencia a la insulina, con tener una mala gestión de los nutrientes, con tener cambios en la flora. Todo esto lo vas juntando en un mismo saco y al final aparece lo que llamamos síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un conjunto de manifestaciones que la medicina convencional entiende como enfermedades diferentes, que si la obesidad, que si el colesterol, que si lo que sea, la diabetes o la resistencia a la insulina. Pero en realidad proceden de un mismo origen, es decir, hay un metabolismo que se ha alterado, hay un azúcar en sangre que tiene mal control, todo esto se acompaña de una oxidación y de una inflamación que al final estanca, sobre todo a nivel orgánico, pues un órgano muy importante para el metabolismo que es el hígado, ¿no? Y eso genera un cambio a nivel vascular, ese cambio a nivel vascular genera un riesgo cardiovascular y vamos avanzando, ¿no? Y podemos llegar a la hipertensión y llegamos a la hipercolesterolemia y llegamos... que en realidad se tratan como enfermedades diferentes crónicas, pero proceden de una situación global metabólica. Claro. De muchos años gestada. Además tenemos una genética. Hay personas que por más que horneen, tienen la suerte de que no sale el pastel. Porque tiene una genética que dices, esto no lo tumba nadie. Hay otras personas que hornean poco y ya pues les ha tocado tener una genética más frágil en ese sentido y ya aparece pues esa progresión de una enfermedad que a partir de cierto punto ya se puede diagnosticar y te dicen que la tienes. Antes como que no la tenías, ¿no es cierto? Pero no te la podía diagnosticar aún porque no había suficientes datos. Entonces, a partir de ahí sí que la tienes, te medico y la medicación es crónica, enfermedad crónica, ¿no? Entonces, tanto antes como después de ese diagnóstico, hay posibilidad de cambio de cómo la llevo la enfermedad, de cambio en cómo me adapto a ella, en el sentido también incluso emocional, pero también a nivel de hábitos y qué puedo hacer para mejorar y sentirme mejor. Y hay posibilidad de tratamientos que no sean tan farmacológicos, que no solo están los fármacos en esta vida. Entonces, que tienden a darte una mejoría y que te pueden ayudar. A veces no quitan la enfermedad, pero cuando ya estamos en enfermedad, si nos sentimos mejor, aunque no podamos quitar el nombre, pues también está muy bien. Hombre, claro, por lo menos es lo más importante, ¿no? De al menos... No te creas, mucha gente valora mucho si tengo o no tengo el nombre, ¿no? Es verdad. Yo lo que recibo de pacientes, de población, es que lo más importante es qué nombre tengo y cómo quitar ese nombre de enfermedad. Y yo lo que les digo es, lo más importante es cómo te sientes y cómo mejorar en cómo estás. Entonces, claro, si podemos sacar ese nombre de enfermedad, genial. Que no lo podemos sacar, habrás mejorado todo lo posible, aún dentro de ese nombre de enfermedad. Es verdad. Y eso para mí también es reversión, también es algo reversible, entonces. Sí, es verdad, tendemos a esto, ¿no?
a lo tengo, me lo quiero quitar. No un intermedio, ¿no? De decir, bueno, pues lo tengo, voy a mejorarlo. Voy a Sí. mejorarlo porque igual puedo llegar a quitarlo, ¿no? Ajá. No, pues nos quedamos ahí en, lo tengo, me lo quiero quitar. Y además dando nada de tiempo. Estamos en la sociedad, lo sabemos, de la inmediatez, de todo Sí. rápido, de todo ya. Y cuando tú llevas una progresión que lleva, pues igual, 5 o 10 años de progresión de enfermedad, ¿no? Entonces ya tienes un diagnóstico y igual ya llevas incluso 5 años medicado. Y pretendes solucionarlo en 1 o 2 meses, o una de dos, o no conoces cómo funciona tu organismo, que puede ser, no te han informado, o alguien te quiere engañar en cuanto al tratamiento. Porque en realidad las mejorías se notan rápido, ¿eh? Pero la mejoría, lo máximo que yo puedo mejorar, eso va a tardar un tiempo. Claro. Tenemos una frase en medicina natural que es, tardarás en encontrar la máxima mejoría como mínimo la mitad de tiempo de lo que has necesitado para estar enfermo. Entonces, ahí está que eso a veces no lo llevamos bien, es decir, el ser humano ya de por sí pues es impaciente, pero si además estamos en una sociedad que queremos todo ya, o nos enseñan a que sea así, no cuadra con lo que necesita tu cuerpo a veces, que es tiempo, dedicación, y insistir en unos hábitos y estar en el cambio. Exacto. Y además pretendemos eso, ¿no? Pues que, bueno, tengo esta enfermedad crónica y, bueno, me van a dar un tratamiento, pues venga, que me haga efecto ya, ¿no? Y al final, Sí. incluso hay mucha gente que quiere tomar más tratamiento de la cuenta, ¿no? Para que eso se revierta lo antes posible. Y al final, Altas lo que estamos dosis. haciendo es un error. Sí, generamos a veces más caos en el organismo. Pues, estamos haciendo megadosis de no sé qué y de igual con 10 suplementos a la vez, por ejemplo, o probamos una dieta un mes y después la cambiamos porque entendemos que en un mes tenemos que tener el milagro de esa alimentación, y eso genera más caos y más problema añadido, que lo que tenemos ya, que ya teníamos algo que mejorar. Entonces, para soluciones mal intentadas y que generen más problemas, mejor no tomar solución. A veces yo pienso que lo peor es una solución intentada. Claro. ¿No? Si te pones en la solución, que sea algo que tenga una coherencia, que pueda ser un poquito posible. Si entras en la solución intentada de vamos a hacer algo que tiene que ser rápido, que tiene que ser... Muchas veces eso genera después mayor caos. En tu cuerpo, al menos en lo que llamamos organismo, cuerpo, no suele ser algo que funcione mucho. Claro, y además tendemos al riesgo, ¿no? De provocar algo aún peor que esa enfermedad crónica, ¿no? Cierto. Más fragilidad, más cambios de flora, más caos inmunológico. Por ejemplo, cuando hablamos de las defensas, lo peor de las defensas no es tenerlas poco o tenerlas altas, por ejemplo, las alergias. Lo peor de las defensas es que sean un caos, ¿no? Y el caos es lo peor para el organismo en cuanto a defensa. Quiere decir que no podremos distinguir pues esta célula si es mía o si es un microbio, cuando es necesario actuar no actuamos, cuando tal pues nos despistamos y empieza pues a existir una patología tumoral porque no hay un sistema inmune que mate esa célula tumoral. Entonces, el caos inmunológico es algo que generamos también si hacemos cosas sin mucho sentido y sobrecargando el organismo un poquito más. Claro, claro. Bueno, es súper interesante. Hay mucho tema aquí metido, porque, claro, al final es todo un proceso. O sea, desde que tenemos la enfermedad, desde cómo la tratamos, desde cómo la gestionamos y, claro, cómo vamos avanzando con ella, ¿no? Porque al final es algo que está con nosotros, está Es día a nuestra. día y vive con nosotros y tenemos que, pues, lidiar con ella, ¿no? Es un Entonces, estado de salud. Ese nombre de enfermedad en realidad es un estado fisiológico que eres tú. Entonces claro, eso va a variar en el tiempo, dependerá de ti, de cómo estés tú y de qué hagas en el día a día, pues de encontrarte mejor o no. claro. ¿Cómo podríamos gestionar, eh,
estos dos tipos de enfermedades que hemos nombrado, ¿no? Por ejemplo, la hipertensión y la diabetes, que son dos puntos muy arraigados bueno, pues que están a la orden del día y que hay mucha gente que los padece cada día. Vale, la forma de gestionar es, ya sabemos que en medicina hay la parte farmacológica que nos da un sostén, ¿no? Nos quita del peligro inmediato, ¿no? Nos mantiene la vida. Evidentemente que hay fármacos y hay muchísima variedad y además muy bien conseguidos los últimos, tanto para la diabetes como para la hipertensión. Y que cuando hay realmente riesgo y hay otros factores añadidos y la persona no puede hacer esos cambios de vida a veces necesarios, esos fármacos nos permiten alargar la vida. Es cierto que eso está ahí. Pero aparte de esto, tenemos la posibilidad, por ejemplo, en hipertensión es muy importante el ajuste de la alimentación, porque en la hipertensión, y no hablo de la sal como tal, que la sal es un producto, es una sustancia, es cloruro de sodio, en el fondo, que es necesario para absorber nutrientes, es necesario para el riñón, es necesario para el metabolismo general y para la estabilidad de todas las células del organismo. Por tanto, no me voy a quitar la sal. No solo es esto, aunque es verdad que es algo que sal añadida, algo que pueda agravar una hipertensión. La hipertensión va más allá de esto. La hipertensión es la mala gestión de los líquidos, un conjunto de órganos que pueden mejorarse en su energía, ¿no? Pues tenemos un hígado que seguramente está estancado, por ahí pasa mucha sangre y eso altera ese volumen de sangre, eso puede dar predisposición a la hipertensión. Tenemos un riñón que está controlando la tensión arterial desde su actividad y ese riñón quiere que tú te hidrates bien y que vigiles los líquidos también en un sentido de agua con electrolitos. ¿Cómo nos estamos hidratando? ¿Nos estamos hidratando de verdad o estamos en sequía también en nuestro interior? Y después tenemos un corazón que de hecho es el menos importante porque es la bomba que empuja pues y que genera esa tensión, pero sí que está ese corazón. Y ese corazón está gestionado por un sistema nervioso autónomo que son emociones y que son tensiones y estrés. Entonces tenemos ahí posibilidades múltiples de estar tensionado y tener hipertensión. También son posibilidades de mejora. Si tú en lugar de dar solo, que también es una opción y muchas veces tenemos que complementarnos con ello, un antihipertensivo, si además pues tratas esos órganos y das un cambio a nivel de hábitos de alimentación, gestionas no solo la parte de sal, sino también de líquidos y das alimentos que son cuidadores de los vasos sanguíneos, pues estás haciendo mucho más y puedes tener, por ejemplo, menor necesidad de medicación o que la medicación se quede en un fármaco y no en 3, como llevan algunas personas, o incluso si estamos muy al inicio y tenemos posibilidad, poder hacer un manejo más de hábitos y más de vida saludable y rebajarnos o quitarnos ese medicamento de inicio que habíamos puesto, pues porque no sabíamos hacer nada más. Eso en cuanto a la hipertensión, que para mí sería un síndrome general de gestión de líquidos y de electrolitos complejo. La parte de diabetes tenemos también muchos tipos, depende del tipo. Y si hablamos de diabetes tipo 2, que es la que aparece un poquito más con la edad y con los hábitos no saludables, la vinculamos más a esto, aunque la diabetes tipo 2 tiene mucha genética. Es decir, si tienes padres con diabetes tipo 2, tendrás muchas más posibilidades de tenerla, ¿no? En cuanto a predisposición. No estás determinado ni sentenciado, ¿eh? Depende de ti también, ¿eh? Pero tienes esa predisposición. Con la diabetes es muy importante ver hasta qué punto pues tenemos una insulina aún o no la tenemos. Primero controlar y explorar esto, valorarlo, ver qué tipo de glucemias o qué tipo de azúcar tengo en sangre y hacer curvas, ¿no? Y por tanto esa primera valoración sería importante. Y después es muy importante, pero muchísimo, el sistema digestivo en global, ¿no? La diabetes tiene una parte de mejora cuando cambiamos la flora, por ejemplo la microbiota intestinal, ¿no? Ahí no diré bichos, ¿eh? Estos microorganismos nos ayudan a nivel de hígado a controlar el azúcar. Y cuando no están bien puestos, eso empeora muchísimo. Entonces, bueno, pues tengámoslo en cuenta, ¿no? Las digestiones cómo son, cómo está el estómago, cómo está la flora y cómo está, al final también, mi hígado. También es azúcar, no solo es un páncreas y una insulina, que eso ya lo hace la medicina convencional a nivel farmacológico o con la insulina directamente.
¿no? Pero sí que hay otra parte de ese cuerpo que también controla el azúcar, que es mejorable ese control en esa otra parte. Y evidentemente, al final también las glucemias, aparte de la alimentación, que por supuesto, ya sabemos, ¿no? Procesados, harinas, las pautas alimentarias de comer no sé cuántas veces al día, no hacer descansos, que si hemos entendido que los zumos son buenísimos, pero no sabemos comer la fruta, ¿no? Hacemos zumos y todos esos ingredientes vamos sumando el problema de azúcar, al final se suma a una genética y se suma también al factor estrés. Que el factor estrés aquí es muy importante porque la glucemia, el control de la glucemia, que también es como los líquidos corporales, también dependen de muchos órganos. Esto se altera con el estrés porque el estrés, al final, esa tensión, ya sea física o ya sea emocional, o las dos, genera cambios a nivel de funcionamiento de órganos y el azúcar lo controlamos peor. Y al final, pues, todo sumado va desarrollando y progresivamente el estado diabético que es diagnosticado en un momento dado, pero que antes ya hemos horneado durante tiempo. Entonces, ¿qué hacer? Tenemos claro que la alimentación es esencial, tenemos claro que tenemos que ir un poquito más allá, sistema digestivo y microbiota, tenemos claro que hay un proceso de tensión y de estrés y de gestión de ese estrés de adaptación que también tenemos que manejar, por ejemplo, los descansos, ¿no? Los horarios. Y todo esto tenemos que manejarlo en la diabetes como si fuéramos a casi cambiar la vida de la persona. Y es cierto que no siempre es fácil, no lo es. El ser humano tiende a lo mismo y tiende a la resistencia, lo cual es muy curioso que sea la misma palabra que la diabetes, ¿no? La resistencia a la insulina. Entonces, cuesta, pero si no podemos hacerlo todo, no podemos cambiar el calcetín de nuestra vida, bueno, al menos ir haciendo pequeños cambios que nos permitan estar en la diabetes un poquito mejor. Porque no es lo mismo tomar un antidiabético oral que tomar 3 antidiabéticos orales más pincharme una insulina. No es lo mismo en cuanto a calidad de vida. Entonces vale la pena, aunque tenga que estar medicada o medicado, que sea lo mínimo posible en la diabetes. No sé si quieres añadir algo respecto. Sí, bueno, mira, quiero añadir porque es importante lo que acabas de decir y lo has explicado súper bien. Porque al final siempre tendemos a, pues eso, ¿no? Como hemos dicho antes, tengo la enfermedad crónica, que me mediquen, venga, y que se me quite, ¿no? Tengo una diabetes o tengo una hipertensión, pero es que no he comido sal, pero es que no como mucho azúcar, pero es que, ¿sabes? Al final relacionamos las enfermedades, da igual que sean crónicas o no crónicas, a algo que no estamos viendo, porque no es que tomes mucha sal o que tomes mucho azúcar o que no, es que tus hábitos diarios, alimentación, todo lo que acabas de nombrar, hacen un conjunto y todo te crea esa enfermedad crónica, ¿no? Claro. O sea, está bien que lo hayamos planteado así para que la gente se dé cuenta que no es que estés comiendo mucha sal o que estés comiendo mucho azúcar. Y sí, quizás sí que lo estás comiendo, pero en alimentos y en otras cosas que tú mismo no estás viendo, porque tenemos muchos alimentos procesados, hay otros que tampoco están procesados, como por ejemplo en las frutas, en algunas verduras, que también tienen ese contenido, ¿no? Sí. De fructosa y de contenido en sal. Entonces, al final, bueno, no podemos ponerlos en el mismo saco. Es decir, siempre equilibrio, ¿verdad? Al final, un equilibrio de todo. No porque no comas sal. Mucha gente también, no, es que ahora me quito la sal, es que yo ya no como azúcar. No, porque es que también lo necesitamos. Y sobre todo, sí, aparte de que en equilibrio para ti. Porque también puede pasar que no sea lo mismo lo que a ti te conviene, teniendo el mismo nombre de enfermedad, que lo que le conviene a otra persona. No somos iguales. El que tiene 1,90 m de altura y un hueso largo y fino, seguramente no necesita lo mismo a nivel de alimentación que la persona que es más bajita y come una uva y se engorda, ¿vale? Entonces, esto es diferente, somos diferentes y también los tratamientos, aunque tengamos la misma palabra de enfermedad, porque los diagnósticos son reduccionistas, miramos qué falta, insulina, diabetes aquí, pero no son la misma diabetes, son cuerpos muy diferentes. Y aparte de esto,
tendemos a entender, yo lo explico en las clases, en la formación, tendemos a entender, cuando hablamos de causa de una enfermedad, ¿no? Sea la enfermedad que sea, enfermedades crónicas, la causa, ¿no? Que si la sal, que si lo que decías, a mí me llama la atención porque estoy de acuerdo contigo que no es solo esto, es como, dices, la causa no es esto, no es una cosa, la causa es esto, es muchas veces, pero muchísimas, es esto, es múltiples cosas Claro. a la vez, en tu organismo. Entonces, reducir a solo una cosa es simplificar lo que es un poquito más complejo o rico, que es el funcionamiento de tu organismo, y sobre todo no encontrar una solución buena, porque haciendo solo una cosa, o si me apuras, un par, muchas veces no tenemos una mejoría como la que esperamos, nos frustramos y pensamos que nada sirve. No, es que quizás es sumar un poquitín más de cambios, tener más en cuenta más aspectos, ir un poquito más allá y pensar que hay una tensión y un estrés que también me está afectando. Eso también está dentro de la causa de mi enfermedad. Totalmente de acuerdo. Y bueno, por hoy nos despedimos con este mensaje del tema de hoy, de las enfermedades crónicas reversibles. Gracias, Ana, una vez más. Y nos vemos en el siguiente programa del Rincón Vida Más Sana. Cuidaros. Pronto.